Mi nombre es María Gámez y voy a hablar un poco de lo que es el delincuente. Delincuente, primeramente, es el autor de una infracción o de cualquier acto previsto que puede ser sancionado o penado por la ley penal. Y también puede ser objeto de investigación en este campo. En un concepto más general, delincuente es la persona que ha cometido un delito que puede ser cometido por una, dos o más personas, pero que sin embargo tiene que ser analizado a cada una por separado. Desde el punto de vista criminológico, es un sujeto que no solamente puede desarrollar una acción sancionada por el derecho penal, sino que tiene una noción más amplia, es decir, que tiene un problema psicológico, psíquico o una razón para delinquir. Para la criminología, no importa la figura, todos tienen un elemento físico y psicológico, una determinación para llegar a cometer ese delito. Criminológicamente se habla de desviados, ya que hay conductas que pueden desplegar personas que no son sancionadas por la ley penal, pero sin embargo son conductas desviadas para la criminología. Todas sean consideradas criminales y se estudian las causas por qué se comete ese delito. Ejemplo de esto puede ser la sociedad donde es legal el aborto y no se castiga, o donde es legal el consumo de drogas. Podemos hablar biológicamente de los tipos de delincuentes hereditarios, los cuales son los individuos endodérmicos, individuos mesodérmicos y individuos ectodérmicos. El delincuente se puede diferenciar o identificar por el código genético hereditario. Para esto es importante diferenciar entre el fenotipo y el genotipo. El fenotipo son las características externas del sujeto, mientras el genotipo son características internas del sujeto. Los tipos de delincuentes psicológicos pueden tener una desviación secundaria, una desviación individual y una desviación grupal. Sin embargo, existen estudios que no han sido demostrados que indican la existencia de un cromosoma asociado a la conducta agresiva y criminalidad de un sujeto. Con los aportes de la transmisión nace una corriente denominada eugénica, en donde sus precursores buscaban evitar que los enfermos mentales tuvieran descendencia, ya que la enfermedad mental se puede transmitir de una generación a otra, corriente que se expande en el ámbito de la criminología, dando el nacimiento a la corriente llamada determinismo biológico, donde se buscaban que los criminales no tuvieran descendencia, ya que en esto se decía que era algo que no estaba confirmado, pero era una teoría, que existía un cromosoma que podía tenerlo las personas que padecían de enfermedades mentales, y ellos buscaban que estas personas no tuvieran descendencia, ya que las enfermedades se pueden transmitir de una generación a otra. Esto ha sido todo, gracias. Mi nombre es Raleski Bravo y yo les voy a hablar primeramente sobre lo que es la personalidad. Esta es un constructo psicológico que se refiere a un conjunto dinámico de características psíquicas de una persona, a la organización interior que determina que los individuos actúen de manera diferente ante una determinada circunstancia. El concepto puede definirse también como el patrón de actitudes, pensamientos y sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona y que tiene una cierta persistencia y estabilidad a lo largo de su vida, de modo tal que las manifestaciones de ese patrón en las diferentes situaciones poseen algún grado de predictibilidad. Sin embargo, para definir la personalidad existen tres grandes tendencias. La primera tendencia, que clasifica la personalidad por el efecto externo que causa un individuo en los demás. La segunda tendencia, que define la personalidad por su esencia y estructura, y la tercera tendencia, que define la personalidad desde el punto de vista operacional, de acuerdo a cómo funciona el individuo en la sociedad. Estos conceptos van orientados dependiendo del campo de estudio que se utilice. Tomando como campo de estudio a la criminología, podemos dividirlo en dos. El punto de vista técnico, que define la personalidad como una organización dinámica que se encuentra en el interior de un individuo, que va a determinar su conducta y pensamiento característico, por lo cual se infiere que la personalidad tiene una naturaleza cambiante, algo dinámica, que es de carácter interno y que no es exclusivamente psicológica y física. Desde el punto de vista biológico,
se enfoca o se interesa en aquellos factores de dentro del cuerpo que influyen en la personalidad o que son influidos por esta. Las diferencias corporales entre personas, como las actividades en el cerebro y el sistema nervioso, se relacionan con las personalidades, así como las diferencias en determinadas sustancias químicas sanguíneas influyen en que, por ejemplo, algunas personas gusten más por las emociones fuertes. La personalidad tiene una influencia sobre el mundo circundante. El mundo circundante es el medio social o ambiente en el cual se desarrollan las personalidades. Va a ser el mundo en el cual el sujeto está en relación. La satisfacción de un individuo va a estar dada de acuerdo a las circunstancias que la sociedad va a brindarle a medida en que él se va involucrando en ella. Esto va a depender de las relaciones económicas, amorosas, espirituales o sociales a las que se enfrenta el individuo. Bueno, la criminología tiene una incidencia en diferentes sexos. En los reportes policiales y en las estadísticas criminales, los delitos cometidos por las mujeres resaltan en cifras muy inferiores comparadas a las de los hombres. Por ello, ha ratificado que la mujer comete menos delitos que el hombre. La mayoría de los hombres adultos cometen delitos por la falta de trabajo, sueldos deprimidos, las brechas sociales excesivas y, en cambio, en los adolescentes cometen una gran cantidad de delitos por malas juntas, consumos de drogas de sustancias o de sustancias estupefacientes, para la compra de ropa de marca, para comida, para adquirir droga. Entre los delitos más comunes se menciona el robo de vehículos, delitos sexuales y el narcotráfico. En cuanto a los adolescentes masculinos, los delitos más comunes son el porte ilícito de armas, el robo, el arrebato como carteras, celulares, entre otros. Por su parte, las adolescentes femeninas tienen su incidencia en los delitos más comunes, como las lesiones personales en riña y agavillamiento. La mayoría de las mujeres que cometen delitos provienen de sectores de la población económica y socialmente desfavorecida que han vivido en la pobreza y han sido violentadas en la mayor parte de sus vidas. Las más comunes son el tráfico de drogas, ya que el 60% de las mujeres son detenidas por distribución y venta de drogas ilegales. Otro delito como el aprovechamiento de objetos provenientes del delito, ya que generalmente cuando una mujer participa en el robo, lo hace como cómplice o cooperadora. También delitos contra la propiedad, como robos, hurtos, entre otros. La criminalidad puede ser específicamente femenina. En términos de categorías delictivas, Jacques Telet había observado que la mujer ofrece una muy pequeña contribución a la criminalidad registrada, destacando la ausencia de violencia en sus crímenes. Con relación a lo expuesto anteriormente, en Venezuela existen delitos específicamente femeninos, delitos específicamente masculinos y algunos neutros, que son los delitos que pueden cometer la una o el otro. Entre los delitos femeninos se encuentran el delito de aborto y el infanticidio. También estas pueden tener delitos contra la propiedad, principalmente los hurtos en casa de familia, por la doméstica, almacenes, supermercados, también los que realizan las prostitutas a sus clientes. Entre estos están las estafas y los fraudes, junto con la apropiación indebida, que son delitos denunciados, pero se ha denominado la masculinización del delito, debido al tipo de preparación y de cargos que ocupa la mujer hoy en día. También cometen delitos contra las personas. Los más relevantes en las mujeres son los casos de conyugicidio, donde la mujer aparece contratando a un tercero para eliminar al esposo con la finalidad de venganza y de hacerlo. Otro medio empleado también es el del arma de fuego. Los delitos sexuales son, en nuestra legislación penal, se encuentran como delitos sexuales la violación, los actos lascivos, la corrupción de menores, el incesto, el ultraje al pudor público e inducción a la prostitución, el ultraje al pudor público mediante publicaciones, el rapto y la prostitución. Hola, mi nombre es Stephanie Vázquez, soy estudiante de la sección 1 de segundo año de Derecho de la Universidad Experimental Rómulo Gallegos. En esta oportunidad quiero hablarles sobre criminología, especificándonos en la delincuencia infantil y juvenil. Para comenzar, es importante definir qué es la delincuencia. Herrero define la delincuencia como un fenómeno social constituido
por todas las infracciones que van dirigidas a una norma que fue establecida en un tiempo o lugar determinado. Entonces, podemos decir que el delincuente juvenil es el que comete actos delictivos que están efectivamente penados por la ley, pero es menor de edad. Una de las causas de la delincuencia infanto-juvenil, las más comunes, la primera es la separación de padres de familia, mayormente cuando los niños son menores de edad. Otra causa sería la pobreza, el desempleo, las drogas, que pueden llegar a tener un impacto negativo en la conducta del individuo, y el estado de salud mental. Muchas veces las personas o los niños, niñas y adolescentes que cometen actos delictivos pueden llegar a tener un trastorno psicológico que no ha sido diagnosticado. Cuando nos enfocamos en la familia, en este tema, podemos darnos cuenta que la familia puede llegar a tener un impacto tanto positivo o negativo en la conducta del individuo. Según Vega, en 1994, define la familia como el primer espacio de socialización del niño, en donde va a generar gran influencia en sus patrones conductuales referentes al mundo que lo rodea. Cuando la familia no tiene o no desarrolla un vínculo familiar, protector y armónico sólido, muchas veces puede llegar a la inadaptación, y esta puede traer como consecuencia lo que serían patrones de conducta inadecuados. Las características familiares más frecuentes y asociadas a la delincuencia son la antisocialidad de los padres. Esto quiere decir cuando muchas veces el niño crece en una familia en donde su alrededor o las personas que quizás vea como ejemplo cometen actos delictivos, son delincuentes, puede ser por padre, madre, hasta por los tíos, abuelos. La supervisión y la disciplina ineficaz en el hogar, y también cuando hay familias numerosas y en gran cantidad, y muchas veces esto hace que al niño como tal no se le preste la atención que merece. Trastornos de conducta frecuentes en la adolescencia. El trastorno de conducta es una alteración a la conducta antisocial del niño o adolescente que viola las normas establecidas a su edad. Entre los trastornos de conducta o comportamientos más frecuentes entre el niño y adolescente están la irresponsabilidad, el comportamiento transgresor como la ausencia en clases o escaparse, la violación a los derechos ajenos, en esto nos referimos al robo, o la agresión física hacia otros, lo que sería un insulto, una violación o un asalto. Podemos decir también que estos trastornos psicológicos son la principal causa para que el niño acuda a una consulta de su salud mental. Los trastornos psicológicos son más comunes en el sexo masculino y tienen un impacto negativo en el menor, como en su rendimiento académico, la dinámica familiar y las relaciones sociales. Las pandillas y bandas juveniles. Las bandas juveniles desempeñan un papel muy importante en el desarrollo de la sociabilización del adolescente, ayudándolo así a socializar y a ejercitar sus habilidades sociales, solución de problemas y desarrollo de la personalidad. A todas estas características positivas de las bandas juveniles debemos también añadir las negativas, ya que cuando el adolescente se desenvuelve en un ambiente donde los patrones de conducta son los inadecuados, pueden llegar a desarrollar en él todas las conductas de riesgo, antisociales, faltas e incluso llegar a cometer actos delictivos, como por ejemplo un robo. Y si el niño o adolescente persiste en estas conductas, al futuro puede crearse una delincuencia persistente y esta como consecuencia un delincuente más para la sociedad. ¿Qué es la LOGNA? La LOGNA es la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Es una ley venezolana que entró en vigencia el 1 de abril del 2001 durante la presidencia de Hugo Chávez Frías,
cuyo propósito es proteger los derechos de los niños en Venezuela, basando sus principios en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Esta ley establece que el Estado debe promover políticas de protección para los derechos del niño, niña y adolescente. La Ley Orgánica de Protección del Niño y Niña y Adolescente, en su artículo 5, establece que debe asegurar políticas, programas y asistencia apropiada para que la familia pueda asumir adecuadamente sus responsabilidades y para que el padre y la madre asuman en igualdad de conclusiones sus deberes, responsabilidades y derechos. En este orden de ideas podemos concluir que la etapa de la niñez y la adolescencia es de vital importancia para el desarrollo del niño, niña y adolescente, ya que allí es donde va a crear y desarrollar patrones de conducta, tanto positivos como negativos. Por eso es muy importante que hoy en día observemos cómo están creciendo los niños y si tienen una influencia negativa o positiva a su alrededor. Y bueno, esta fue toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.